Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragoneir Silent God. Y en el día de hoy os voy a enseñar cómo pasar Dominio de las Llamas en el nivel 3, ya que muchos de vosotros me estáis comentando que tenéis problemas para avanzar en esta mazmorra. Vamos a ver cómo tenemos que hacer nuestro equipo y cómo debemos utilizar nuestro equipo en lo que es en el tablero de batalla para poder avanzar en ese nivel de mazmorra, en el nivel 3, porque realmente es donde nos dan estos cristales que necesitamos para pues bueno, ascender a nuestros campeones. Ya vemos que del nivel 2 al nivel 3 pues hay una diferencia, que son estos cristales, que luego ya en la 4 y en la 5 sí que nos siguen dando, pero donde más se nota el cambio es en el nivel 3. Así que chicos, vamos a ver en el nivel 3 cómo tenemos que hacer para que todo salga bien y podamos pasar y poder farmear estos cristales. Bien, vamos a ir a desafío y vamos a ver cómo estoy. Os voy a enseñar cómo estoy distribuyendo en el campo de batalla a los personajes. Bien, lo que tenemos que hacer aquí es separarlos una casilla a cada uno del otro. ¿Por qué? Porque el boss nos va a poner una serie de debuffos, unas quemaduras, que cuando termine el debufo, el tiempo del debufo, explota. Y si los tienes juntitos, pues te van a hacer daño todos los debuffos que tengas. Es decir, si yo lo pongo aquí este personaje, el debufo que explote aquí le va a hacer daño a este y al revés. Entonces vais a tener un daño doble y eso prolongado en el tiempo va a ser mucho daño. Bien, si venimos por aquí, vemos lo que hace el jefe. Y el jefe lo que hace es ir poniendo quemadura en todo el tablero de juego a los personajes. Entonces vamos a ir acumulando esas quemaduras. Y luego con su ulti lo que va a hacer va a ser estallarlas. Esta es, inflige daño a los enemigos bajo los efectos de quemadura, el cual aumenta un 15% por cada acumulación de quemadura del objetivo. Además, los ataques básicos salpicarán a 2 enemigos adicionales con la posibilidad de aplicarles quemadura. Lo que va a hacer va a ser en su ulti estallar o explotar esos debuffos de quemadura, haciéndonos mucho daño si tenemos muchas cargas acumuladas. Bien, pues bueno, vamos a ver ¿cuáles son los personajes que tenemos que llevar? ¿Cuáles son los recomendables? Yo recomendaría, como no, llevar un healer. Pues por ejemplo, si llevamos por aquí tenemos a Hexandra, que creo que todo el mundo lo tenemos porque es la que te da el juego, así que la podéis llevar. Ya veis que yo no la llevo tampoco excesivamente subida, la llevo al 70 con un equipo azulito normal. Tampoco la llevamos excesivamente chetada, así que ya veis que esto os puede servir. Luego, importante, ¿por qué llevamos a Hexandra? Porque tenemos que llevar un personaje que nos vaya curando, porque vamos a ir perdiendo vida con esos debuffos de quemadura. Así que por un lado un healer. Y luego, muy importante chicos, estos dos personajes que os voy a decir a continuación. Antes de nada, sí que llevar un tanque, el que sea. Yo por ejemplo aquí sí que os recomiendo llevar a Furbat. Por ejemplo, Furbat es muy bueno porque aparte de ser tanque, lo que va a hacer con esta habilidad, con su habilidad número 2, es que se va a convertir en una especie de tótem que va a curar, con lo cual esto ayuda un poquito más a seguir curando, ya que va a ser el único tanque que vamos a llevar y le vamos a mandar ahí a que reciba todos los porrazos de los enemigos. Así que chicos, un tanque, puede ser Horus también, puede servir, eso ya cada uno el que tenga. No os voy a decir llevar a este concretamente porque yo sé que cada uno vamos a tener un héroe diferente. Y luego un héroe para que haga daño. En mi caso tampoco no es un héroe, digamos, por aquí lo tenemos. Es Sina, es uno de los nuevos legendarios. No es un héroe DPS al uso como tal. Ya veis, es un héroe de apoyo. Entonces lo que vamos a llevar, yo le voy a llevar porque va a hacer daño. Va a ser la que se va a encargar de hacer daño. Tampoco hace un daño exagerado, pero bueno, va a ser la que se va a encargar de ir limpiando. Ya ves que tampoco la llevo equipada como tal, bueno, de apoyo no. Si no me equivoco, es un héroe de explosión de hielo, que es la nueva habilidad que han metido. Así que chicos, no hace falta que llevéis tampoco un equipo exageradamente con mucho DPS o demás. Ya veis que sin llevar un DPS puro y duro lo vais a poder pasar. Lo importante es llevar estos dos personajes. Por ejemplo, Catherine, vamos a ir por aquí a ver dónde la tenemos y os voy a decir el por qué es importante llevar a Catherine. ¿Me la he pasado? Sí, me la he pasado. ¿Dónde tenemos a Catherine? Aquí la tenemos. Vale, Catherine, lo bueno que tiene, esta sí que es apoyo, es que lo que va a hacer es curar al aliado con menos puntos de salud actuales y le otorga más defensa por un lado, y por otro lado cura a los aliados al alcance y les otorga inmunidad a debilitaciones, ¿vale? Tanto aquí como que le va a poner el escudo como esta, más esta que la otra, la inmunidad a debilitaciones van a ser muy importantes. ¿Por qué? Porque este escudo de inmunidad a las debilitaciones lo que hace es que el boss no consiga meterte estos debuffos de quemadura. Así que muy importante, si no tenéis a Catherine, buscar entre vuestros campeones un héroe que lleve eso, lo subís y lo utilizáis, ¿de acuerdo? Como yo lo voy a utilizar. Y lo tenéis que poner a un rango, a un alcance más o menos que cubra a todos vuestros personajes, ¿de acuerdo? Así que chicos,
muy importante esta inmunidad a debilitaciones para poder avanzar, porque si no os vais a cargar de quemaduras y cuando tire la ulti el boss os va a reventar, de verdad. Luego también muy importante, por ejemplo, yo llevo este otro personaje, que es este de aquí, que es Nathaniel. Y Nathaniel lo que hace también es, con su habilidad número 2, sí, luz de guía, lo que hace es disipar una debilitación de los aliados al alcance y les otorga una acumulación de recuperación gradual, con lo cual le va a ir curando. También va a poner escudos, también es un personaje que pone escudos, pero muy importante, a mí lo que me interesa es que todos los que estén a rango de él, que lo que haga es disipar esas quemaduras. Así que, chicos, muy importante llevar personajes. Yo os he enseñado estos dos, no quiere decir que los llevéis, lo vuelvo a repetir, pero sí que buscar este tipo de personajes para poder avanzar en esta mazmorra, que es una de las que más se suelen complicar, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ir a ver cómo funciona el equipo. Lo hacemos automáticamente todo, ya ves que no los llevo equipados, todavía no he empezado a sacar equipo, los llevo con equipo azul todos, o sea que para que veáis que funciona. Sí que es verdad que los llevo estos al 90. Intentar subir los que podáis. Hay otras mazmorras que son más fáciles para poder subir a los personajes, pero esta de fuego concretamente, si luego te quieres subir personajes de fuego, pues yo sé que hay gente que se traba mucho, y sobre todo si estás empezando a jugar ahora al juego, te puede llegar a frustrar bastante. Bien, vamos a darle y os voy explicando. Vamos a ir viendo. Sí que es cierto que es un equipo que no va a limpiar las oleadas muy rápido. No os preocupéis, porque podemos jugar tranquilamente con el tiempo. Tenemos 5 minutos, es más que suficiente para poder hacer la mazmorra. No os agobiéis por el tiempo si veis que no limpiáis muy rápido, pero sí que intentar llevar un equipo bastante rocoso, con escudos, con curación, sobre todo con disipar, no me voy a cansar de decirlo, y con el escudo a la inmunidad de las debilitaciones, ¿de acuerdo? Ya os digo que puede servir cualquier personaje que tenga esas habilidades, no tienen por qué ser los que yo os he enseñado, puede ser cualquiera. Y luego, a ver, yo llevo este personaje que es el que más daño está haciendo. Si os fijáis, si ponemos por aquí el daño, vais a ver cómo es el que más, es el que veis ahora en pantalla. Es el que más daño está haciendo, pero vosotros llevar al personaje que más daño consigáis hacer, o uno que os pueda funcionar bien en el equipo, ¿de acuerdo? No tiene por qué ser este. Con que llevéis un personaje que haga daño, pues con eso más que suficiente. Muy importante llevar la sinergia de afinidades para poder tener esos bufos. No lo hemos comentado, pero muy importante llevar la sinergia para tener esos bufos, porque va a ser importante a la hora de que os dé un poquito más de apoyo a la hora de poder pasar la mazmorra. Así que, chicos, conseguir la sinergia dentro de vuestros personajes e intentar llevar los mejores, o sea, los dos que disipan y ponen escudos, un personaje que pegue un tanque y el healer, y con eso intentar hacer una sinergia, ¿de acuerdo? Ya vemos que pasamos bastante bien, no nos bajan la vida, vamos con escudos, nos vamos curando. Y ahora vamos a llegar al boss y vamos a ver lo que os he comentado. Nos va a ir poniendo marquitas, pero no vamos a sufrir, o vamos a sufrir muy poquito, ya lo vais a ver. Bien, pues aquí estamos en el boss. El boss vamos a empezar a pegarle. Vemos que estamos bastante separados, con lo cual no nos va a salpicar las quemaduras. Vemos que cuando llegue esta quemadura a su fin va a explotar, pero solamente le afecta a él porque no tenemos a otro personaje cerquita, ¿de acuerdo? Bien, vemos que con Nathaniel vamos a limpiar, y con Catherine va poniendo los escudos para que no nos pongan más. Mira, ahora por ejemplo nos ha pillado y ha explotado. Con eso te hace mucho daño, chicos. Eso es lo que hay que intentar evitar, ¿de acuerdo? Hay veces que las velocidades se descuadran y esto te puede jugar una mala pasada, pero bueno, más o menos vamos bastante bien. Fijaros que no nos están poniendo muchas marcas. Aquí el que más tiene es Furbat. Ahora va a recibir bastante daño. Vemos que ahí le ha hecho bastante daño a Furbat. Eso es lo que pasa si tienes muchas acumulaciones. Así que, chicos, ya sabéis lo importante que es que no nos pongan muchas acumulaciones dentro del combate. Pero bueno, veis que en auto va bastante bien la cosa. No acumulamos demasiadas marcas. Ahora sí que nos va a poner alguna, pero bueno, no son muchas, con lo cual deberíamos resistir. Ahí está. Además, si los tienen separados, como no se hacen daño entre ellos, pues tampoco es mucho el daño el que reciben. Pero bueno, lo importante y lo que quiero que veáis es comprender los conceptos de este boss, aprender cómo es este boss, para que vosotros con vuestros personajes pues sepáis hacer la mazmorra y poder hacerla lo más cómodo posible para intentar farmear y poder subir vuestros personajes. Fijaros que ahora, justo antes del estallido, pues Nathaniel ha limpiado y no nos han hecho mucho daño. Ahora ponemos el escudo, con lo cual no nos va a poner más marcas. Y esto es bueno porque cuando llega al final tampoco vamos a tener muchas marcas. Vamos a ver si limpia. Otra vez ha limpiado, con lo cual no tenemos muchas marcas. El único que va acumulando un poquito es Furbat, pero como le tenemos con un equipo de mucha vida y demás, suele aguantar bastante bien. 7 marcas, como lleva escudo, ha aguantado bien ese golpe. Así que, chicos, ya veis, así de sencillo es pasaros
el dominio de las llamas en el nivel 3 y sin sufrir en excesivo. Fijaros que tampoco llevábamos un DPS al uso como tal, y con esto ha sido más que suficiente para poder pasárnosla y poder ir farmeando estos cristalitos. Bien, muy importante lo que os he comentado antes, chicos. Vamos a volver a entrar y vamos a ir por aquí. Antes de nada, para que no se nos olvide, y es lo del tema de las afinidades, chicos, que no lo hemos visto antes, pero la afinidad elemental hay que llevarla sí o sí para que nos den el ataque, un 20% de ataque y un 20% de defensa, porque eso parece que no, pero se nota. No solamente en esta mazmorra, sino en todo lo que hagamos en el juego, vamos a tener que jugar con las afinidades y los equipos, intentar llevar, pues, los mejores personajes dentro de las afinidades. Así que nada, chicos, por aquí os dejo la guía de la mazmorra del fuego, del dominio de las llamas. Espero que os sirva, que os ayude a avanzar en vuestro juego, en vuestro día a día, y poder mejorar vuestros personajes. Si es así, darle un fuerte like y ya sabes, suscríbete para más contenido de Dragonair Silent God. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!